Bueno, buenos días con todos y con todas. El tema de hoy es la clínica de la sordera. Los ponentes que nos acompañan el día de hoy son la psicóloga clínica Dominic Rivadeneira. Es psicóloga con especialización clínica por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, usuaria de lengua de señas ecuatoriana, actualmente cursando los últimos meses de formación de la carrera de Técnico Superior en Interpretación de Lengua de Señas en el Instituto Tecnológico Crescera. Como segundo ponente tenemos al psicólogo clínico Raúl Lara, graduado en Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente ejerce como psicoterapeuta, evaluador y asesor pedagógico en un centro psicopedagógico privado, voluntario en el servicio de psicología en la Fundación Súmate por la Equidad, colaborador en varios proyectos de investigación a favor de las personas sordas y la lengua de señas. Ecuatoriana LSS. Estudiante de quinto nivel de lengua de señas ecuatoriana en la PUSE. Miembro activo del grupo de estudio Aproximación a la Sordera, perteneciente al Centro de Psicología Aplicada de la PUSE. Y como intérprete tenemos a la señorita Belén Hidalgo. Bienvenidos con todos y con todas y les doy el paso a nuestros ponentes. Ok, muchísimas gracias Melanie por esa bonita presentación, por esa bonita introducción. Y bueno, gracias también por la invitación a este evento que me parece que de manera muy acertada ustedes han llamado Día de las Discapacidades, ¿no? Como a manera de pregunta, porque por ahí es por donde pretendo empezar. Entonces, voy a intentar compartir la pantalla. Yo espero que esto no le moleste si es que hay alguna persona sorda entre los participantes, entonces que pueda al mismo tiempo ver las diapositivas y también el intérprete. ¿De acuerdo? Me confirman, ya deben estarlo bien. A ver, entonces, como les decía, quiero partir de una idea clave eh, que es en sí una palabra que siempre escuchamos o es utilizada cuando hablamos de discapacidad, que es la palabra déficit. Déficit como definición. Explico a qué me refiero. Las discapacidades suelen empezar a estudiarse, suelen empezar a analizarse, a plantearse y por consiguiente a investigarse, siempre partiendo de un enfoque médico o de un enfoque médico rehabilitante, ¿sí? Es decir, como yo lo llamo, siempre empiezan desde un axioma de enfermedad, ¿sí? Esta palabra axioma, ¿no? Que es como un concepto primitivo o algo que se acepta sin definir o unas ciertas propiedades que se aceptan sin demostrar, más o menos como en la geometría, ¿no? Aceptamos que existe el punto, que existe la línea y después aprendemos el resto. Aceptamos porque sí, digamos. Lo mismo sucede en la discapacidad. Si una persona tiene algo raro, tiene algo que no es común, algo que llama la atención, entonces pues simplemente está enfermo. O, usando los términos actuales, los términos que usamos ahora, tiene una enfermedad. Ahora no decimos persona discapacitada, sino persona con discapacidad. Pero sigue entretejido, sigue ahí adentro, como yo lo llamo, axioma de enfermedad. Si revisamos cualquier discapacidad, que se en artículos científicos, en libros, bibliografía, la mayoría tiene este punto de partida médico, ¿sí? Y generalmente se tiende a definir la discapacidad según a partir de esta palabra clave, que es déficit, o en todo caso, falta. ¿Ya? Para explicar este punto, revisemos nada más algunas de las definiciones que usamos generalmente para la discapacidad. Les he puesto aquí las que más se usan en realidad más desde el ámbito legal, ¿no? Desde el ámbito de las leyes. Como ven ahí, he puesto a la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que es de la ONU, digamos a nivel internacional, la Ley Orgánica de Discapacidades, que es a nivel de aquí, del Ecuador, y también algo un poco más práctico, que es el Manual de Calificación
de las discapacidades que usa el Ministerio de Salud para otorgarles un grado de discapacidad y el famoso carné de discapacidad a las personas. En todas ellas, como ustedes pueden leer en las definiciones, siempre el punto clave es decir que la discapacidad es aquello que tiene una deficiencia, es decir, que tiene un déficit mental, intelectual, etcétera, etcétera. Luego vienen un montón de cosas, pero siempre se empieza por el déficit, por la deficiencia. Entonces, todo queda definido como un déficit y luego con una barrera o una limitación que provoca ese déficit o que es consecuencia de ese déficit. ¿Qué es esto del déficit? ¿Qué es esta palabra? ¿De dónde nos viene? Uy, creo que se me fue un poco. Si hacemos el ejercicio de buscar en la RAE de dónde nos viene esta palabra déficit, vamos a encontrar que en realidad el mayor uso que se le da es desde la economía, desde la administración, desde el comercio, más entendido como un valor monetario, ¿no? De déficit. O incluso relacionado con eso que no es útil o que no genera utilidad, que ya no es productivo. Pero en lo que nos compete hoy, asunto de discapacidades, el déficit es más bien una falta o escasez de algo que se juzga como necesario. ¿Sí? Esta definición es de la RAE, falta o escasez de algo que se juzga como necesario. Complicado y riesgoso ponernos a discutir aquí qué es lo necesario para un ser humano, para una persona, cuáles son sus necesidades, tendrá o no tendrá necesidades, ¿ya? Si analizamos o si entramos por ese punto, podríamos decir, pues, que en realidad toda persona tiene necesidades o, si es que utilizamos la terminología, todos nosotros tenemos algún déficit. ¿Por qué? Porque algo necesitamos, algo más necesitamos o, en todo caso, algo no podremos hacer como el resto. Algo habrá en el mundo que no está construido para nosotros. Les doy un ejemplo. Cuando me piden a mí realizar sensibilizaciones o capacitaciones en la temática de discapacidad, yo siempre entro cuestionando un poco el asunto de la normalidad, ¿no? Y sobre todo les planteo a las personas que están al frente de mí si es verdad que nosotros somos personas sin discapacidad, ¿ya? Bueno, con la pandemia se ha hecho un poquito más difícil hacer esta cuestión, pero suelo hacer ciertas actividades para que la gente en realidad sienta esa falta o ese déficit. Por ejemplo, algo súper simple, les pido a los participantes que por favor se consigan un huevo. Y con ese huevo les digo, por favor, van a intentar abrir el huevo solo con una mano, solo como lo hacen los chefs, ¿ya? O luego les pido, ok, ya lo abrieron, ahora quiero que intenten separar la yema de la clara, ¿ya? Les digo que hasta el día de hoy, yo que los hago con las personas a las que les pido, tampoco lo puedo hacer, tampoco puedo separar la yema de la clara, y llego, ¿no? Con ellos a la conclusión de que entonces, pues tenemos un déficit, tenemos una limitación, tenemos una barrera, y claro, les digo, bueno, lastimosamente parece que tenemos una discapacidad, por favor, nos vemos mañana y vamos a ver nuestro carnet de discapacidad. Todos nosotros tenemos discapacidad. Ya prácticamente solo nos falta ser asambleístas y ya nos dan el carnet. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes no podemos hacer algo como lo puede hacer el resto. ¿Ya? Más o menos por ahí va esa palabra de déficit. Entonces, ustedes se dan cuenta que el concepto o la definición de discapacidad a partir del déficit termina siendo demasiado ambiguo, ¿sí? Más aún determinar quién tiene o quién no tiene discapacidad. Para que se entienda esto, me gusta el ejemplo que hacía Jorge Banet, para los que les conocen hace unos días. En este punto, él decía un ejemplo, ¿no? Que usted quizás no puede, quizás no tiene una pierna, ¿de acuerdo? No tiene una pierna y por eso esta cuestión le representa una barrera. Y la gente le puede decir, bueno, usted no tiene una pierna, entonces usted no puede correr una maratón, tiene esa limitación. Pero quizás esta persona no tenga la más mínima intención de correr una maratón, tenga o no tenga ambas piernas, ¿ya?
Por ende, no tiene en realidad esa barrera. Otro ejemplo, tal vez me falta un dedo y por eso pues la gente piensa que yo no puedo tocar el piano como el resto, pero quizás yo nunca tuve la intención de tocar el piano, ¿ya? Lo mismo, no puedo separar la yema de la clara, pero tal vez no tengo intenciones de separar la yema de la clara porque qué sé yo, porque no me gustan hacer postres, ¿ya? Entonces, comenzar a hablar de un acercamiento a cualquier discapacidad debe necesariamente detenerse a cuestionar un ratito eso que yo llamo los axiomas de enfermedad y sobre todo esta palabra del déficit. Como les decía, ¿no? La geometría tenía sus axiomas y el momento en que se cuestionaron, otras geometrías diferentes surgieron, ¿no? Bueno, podríamos citar la topología, por ejemplo, que es justo eso, ¿no? Cuando el punto desaparece, cuando el punto falta, cuando el axioma falta, algo más se produce. Entonces, siguiendo esta misma idea, ¿con qué nos encontramos cuando retiramos el déficit de cualquier construcción teórica que hagamos de la discapacidad? Quitamos la palabra déficit y otros axiomas vienen a tomar su lugar. Por ejemplo, en el caso de la sordera, viene otra palabra que es la de la identidad sorda. Entonces ahora ellos dicen, ¿no? Ya no somos personas con discapacidad auditiva, sino que somos personas con identidad sorda. Por ahí empieza el planteamiento, ¿no? Del trabajo con la sordera, ¿sí? Es decir, que una persona sorda a la que le proponemos un espacio donde esos axiomas, esos significantes del déficit, de la identidad, ambos se caen, desaparecen, digamos, esperamos que un sujeto sordo devenga, ¿ya? Un sujeto sordo empiece a hablar. ¿Cómo? ¿Cómo logramos esto? Pues de la misma manera que siempre lo hacemos en la clínica. No es que es algo completamente diferente, sino que una persona sorda viene a hablar, pero en conjunción con el famoso diseño universal, ahora habla como puede, enseñas si es que así lo quiere. Pero eso implica que haya alguien al frente que escuche. Y en este caso, que escuche con los ojos. ¿Ya? Ahí la clave está en que el terapeuta, el psicólogo, el asesor, el psicoanalista, etcétera, etcétera, sepa y maneje lengua de señas. Y no solo eso, sino que al menos algo básico de cultura sorda, que para muchos es algo nuevo. Ahora, si partimos de la idea, por ejemplo, qué barrera que no accede a psicoterapia, ahí estamos cayendo pues en simplemente aceptar el axioma sin demostrar y la persona sorda pues no es como el resto. Les pregunto, ¿quién es completamente como el resto? ¿Ya? No es la persona sorda la que tiene el déficit, es el mundo o la realidad la que tiene el déficit. ¿Por qué? Porque es un mundo creado para las mayorías, ¿ya? Para la mayoría en la que ninguno de nosotros entramos, ¿ya? Porque siempre habrá algo que no podremos hacer o algo a lo que no vamos a acceder. Por eso, las famosas adaptaciones, a pesar de que surgen, bueno, de lo que aparentemente necesita una persona con discapacidad, terminan siendo útiles para todo el mundo. A ver, en este punto me gusta mucho un ejemplo que hacía una de las personas de la Fundación EINA, que en algún momento nos decía, si ustedes han visto el puente que está en la calle Naciones Unidas, que es un puente grande, con churitos para poder pasar de una calle a otra, y decía, en realidad eso está hecho para las personas en silla de ruedas, pero si ustedes se detienen ahí a esperar a que una persona en silla de ruedas llegue, no llega nunca, porque en realidad todo el resto de la infraestructura alrededor de esas calles no está hecho para silla de ruedas. Sin embargo, eso no hace que el puente deje de ser útil. ¿Por qué? Porque
Sirve para las personas que van en bicicleta, para las personas que van con su cochecito de bebés, para las que tienen su cochecito de compras, para las personas que tienen un bastón, etcétera, etcétera. Sirve para todos. Yo suelo adaptar este ejemplo para que se nos haga incluso más divertido y digo, ok, hace un poquito antes de la pandemia, en los bares, en las discotecas, en algún punto se les obligó a que sean un poco más inclusivas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hicieron ellos? Ahora tienen un menú inclusivo, una mesita diferenciada para personas con discapacidad y sobre todo los baños los adecuaron para que pueda entrar una persona con discapacidad. Sinceramente, yo no he visto nunca una persona en silla de ruedas, por ejemplo, en un bar, pero sé perfectamente que esas barandas que están en los baños terminan siendo útiles. No para la persona en silla de ruedas, pero sí para la persona que ya está un poco mareada y que no puede sostenerse bien cuando va al baño. Entonces, terminan siendo útiles para todos. Entonces, así como, como nos vamos dando cuenta, todos en realidad tenemos un déficit si nos comparamos con otros. Todos experimentamos discapacidades en diferentes momentos. Sin embargo, ese sentimiento, o más bien ese sentirse no normales o los normales, nos lleva a creernos en un nivel superior. Y asimismo sucede en el caso de la sordera. Siempre hemos sido nosotros, los oyentes, los que nos adjudicamos, los que nos creemos por ser oyentes, que tenemos un saber, que tenemos un poder para determinar qué es lo que necesita el sordo o qué es lo que le conviene o no al sordo. Recién ahora empieza a cambiar esto un poco, esta idea. ¿Por qué? Porque los sordos, con ayuda de su nueva organización como una comunidad lingüística minoritaria, empiezan a decir algunas frases, por ejemplo, por favor, nada sin nosotros, todo eh, junto a nosotros, todo con el sordo y para el sordo, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, nosotros seguimos viendo hasta ahora que son muy pocos los espacios donde en realidad se les da una verdadera participación. Por eso los sordos más bien prefieren segregarse, desconfiar del oyente, son muy celosos de su lengua, no les gusta que ciertas personas la usen y se vuelven igual muy celosos de su cultura. De ahí la importancia de proponerles espacios de escucha, ¿sí? Donde se le dé valor a lo que un sordo puede decir o a lo que un sordo puede signar, lo que un sordo puede expresar, ¿ya? De ahí que yo siempre defienda que el trabajo en psicología o de cualquier perspectiva que sea, tiene que ser siempre con la sordera y no a la sordera, ¿sí? El sordo no es algo así como nuestro objeto de estudio, no es un pedazo de carne que vamos a examinar, sino simplemente alguien que viene a nosotros asignarnos algo de su sufrimiento, ¿ya? Esta idea se parece mucho a lo que leía unos días atrás de Silvana Weinberg, que es una argentina. Ella, en cambio, habla en cuanto a educación y ella dice, hace la pregunta, ¿no? ¿Es escuela para sordos o es escuela de sordos? Para darle énfasis justo a esto, ¿no? Que la escuela y la educación del sordo deben considerar, cuando se la construye, cuando se la plantea, que la comunidad sorda participe en cómo se va a dar esa educación. Entonces, a partir de todas estas ideas, ustedes se van dando cuenta que la idea clave para el acercamiento a este tema de la clínica de la sordera siempre es con esta frase que yo digo, ¿no? Siempre con el sordo, ¿sí? Para darnos cuenta justamente que no se trata de un déficit, sino simplemente de un idioma diferente, de una modalidad diferente, de un grupo que tiene este idioma que se enfrenta a un mundo hecho para las mayorías. Yo pensaba esto mucho cuando empezaba a estudiar lengua de señas, ya hace como unos 7 años, y yo les veía a los niños pequeñitos que signaban con sus manitos a sus madres, ¿ya? Ahí me detenía y pensaba, bueno, estos niños dentro del lenguaje
están. Entonces, en realidad, ¿hay un déficit aquí o no hay? ¿Ya? Me doy cuenta que la lengua de señas está en igualdad de condiciones que la lengua oral, que el español oral, para permitirle al niño entrar en el campo del otro, entrar al lenguaje, ¿ya? Con la lengua de señas pueden preguntarse sobre su ser sordo. De ahí, de estas ideas, desde donde partió mi investigación. Pero para ello me di cuenta de que un paso necesario era aprender lengua de señas, tener una cierta fluidez en lengua de señas y además entender este mundo, entender esta cultura, esta comunidad sorda. Para ello, como les digo, no basta con las clases de lengua de señas y ya, sino que implica todo un proceso. Por ejemplo, uno no termina aprendiendo y siendo fluido en inglés adentro de las aulas, sino que debe estar inmerso en un ambiente donde la lengua circula naturalmente. Lo mismo en el caso de la sordera. Hacía falta empezar a introducirse de a poco en la comunidad sorda. ¿Cómo lo logré yo? Participando en sus actividades, recogiendo algunos testimonios, empecé algunos voluntariados, como escuchaban al inicio, en las fundaciones, en la Fundación Vivir la Sordera, en la Fundación Súmate por la Equidad, buscando diferentes espacios, ¿no? Sobre todo académicos. Y referente a este punto, aquí en Ecuador, pues no es tan profundo, no es tan exhaustivo la investigación sobre la sordera, así que es un tema bastante innovador y donde hay un montón de cosas que hacer. Es muy nuevo. Fue un gran alivio para mí en realidad contar con el apoyo del grupo de estudio de la Católica, el grupo de estudio de aproximación de la sordera, del que hasta ahora soy parte, ¿no? Fui parte desde sus inicios y hasta el día de hoy, que funciona en el Centro de Psicología Aplicada de la Católica, que siempre está abierto a todos los interesados. Al finalizar pueden encontrar igual los contactos de ahí. Recuerdo que nosotros empezamos con unas reuniones sobre posibles ideas, quizás alguna tesis por ahí, y poco a poco hemos avanzando. El grupo ahora ha sido muy diverso, es interdisciplinario, hemos tenido estudiantes de diferentes carreras, administrativos, gente externa a la universidad, intérpretes, y han sido un montón los productos que hemos motivado, algunas tesis de pregrado, proyectos. Actualmente trabajamos en conjunción con la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, si ustedes se dan cuenta en toda esta trayectoria, no se trata únicamente de leer algo de la sordera y ya está, sino que implica toda una preparación, ¿sí? Y que obviamente no termina. Pero al menos a mí me permitió plantear una primera investigación. ¿Cuál fue el objetivo de mi investigación? Fue proponerles un espacio donde hijos sordos y sus padres puedan hablar como ellos deseen e intentar, en mi caso, escuchar esa modalidad visogestual de la lengua que les permitía construir historias, construir subjetividades. ¿Sí? ¿Cómo lo logré? ¿O cuál fue mi metodología? Logramos conseguir 5 casos de niños sordos, pero de diferentes realidades. Aquí hago una explicación. La sordera no siempre se presenta de la misma manera, sino que hay toda una diversidad ahí, inmersa ahí. Por ende, por ejemplo, en mi investigación se logró que formen parte un niño sordo profundo signante de padres oyentes, una niña sorda profunda signante de padres sordos, una niña oralizada con implante coclear de padres sordos, una niña que recién empezaba su educación en la escuela para sordos, y otro, en cambio, que no accedía ni al implante, ni al audífono, ni a la lengua de señas. Entonces, no se trata simplemente de generalizar y decir todos los sordos son sordos y ya, sino que allá adentro hay una diversidad inmensa. ¿Sí? No es tan sencillo como reducirlo a un par de palabras y decir deficiencia auditiva o discapacidad auditiva y listo. Ahora, ¿a qué resultados llegué yo para poder compartirles a ustedes algo de esta clínica de la sordera que les proponemos? Bueno, obviamente surgieron muchísimos más resultados, pero yo les he puesto aquí los más básicos, los más simples para cualquier psicólogo, para cualquier persona incluso que quiera introducirse a este mundo de la sordera desde la psicología. Primero,
el resultado, la conclusión de que la lengua de señas, como les decía, está en la misma posibilidad que la lengua oral, en cuanto que es capaz de permitirle al niño tener un encuentro con el lenguaje, tener un encuentro con el orden social, ¿ya? Ya veremos más después, igual con Domi, este asunto de lengua y no de lenguaje. Segundo, que la principal problemática, la principal demanda que tienen los padres es la falta de información. ¿Qué me refiero? Que los padres, sobre todo oyentes, se enteran que tienen un hijo sordo y las únicas respuestas que les llegan son de parte del discurso médico. Y luego de mucho tiempo, generalmente cuando el muchacho sordo ya es adolescente o incluso adulto, ahí recién se empiezan a enterar de que podía aprender lengua de señas, de que podía tener otras posibilidades, de que hay una comunidad sorda bien organizada, etcétera, etcétera. Y más bien todo este tiempo se convierte en un peregrinaje de los padres de un médico a otro a ver quién puede curarlo, y en realidad terminan perdiendo los padres su decisión, terminan perdiendo su maternidad y su paternidad, y al fin y al cabo son los doctores, los médicos los que terminan decidiendo por ese niño. Como les digo, hay un montón de otros resultados. Por ejemplo, que el niño sordo, igual que otras discapacidades, termina como encerrado, ¿no?, en una posición de objeto para la madre, generalmente, y encuentra en la lengua de señas una forma de escape. Como esa, muchas otras conclusiones. Bueno, si a alguien le interesa un poco más, igual puede contactarse conmigo, con el grupo de estudio. Y ya hablaremos de esto un poquito más con Domi más adelante. Ahora, para ir terminando. A partir de todo lo que yo les he compartido, ¿cómo ubico yo esta clínica con la sordera? Primero, a partir de ahí, ¿no? Que es una clínica de la sordera, es una clínica con el sordo, no al sordo, ¿ya? Se plantea primero una pequeña interrogante que es bastante común, que es de si los intérpretes deberían o no estar incluidos en los espacios terapéuticos. Creo que para todos los que estamos aquí es un hecho, es algo bastante evidente que una persona que está frente a un psicólogo dirá una cosa y una persona que está frente a un psicólogo y a un intérprete dirá otra cosa completamente diferente, ¿ya? Imagínense ustedes, si hablar con una sola persona al frente es súper complicado, debe ser aún más complicado hablar frente a dos personas y además con dos profesionales que no manejan el mismo código de ética. Uno es el del psicólogo, el otro es el del intérprete. Y aparte de eso, siempre habrá el peligro de traducción, ¿no? Imagínense cuánto se pierde en lo que yo ahorita estoy diciendo y en lo que el intérprete más abajo está interpretando. Esto de interpretar no significa pasar cada palabra a seña, sino que es todo un cambio de lo que yo digo a la estructura, a la gramática de lengua de señas. Por ende, muchas cosas se pierden. Lo mismo en el espacio terapéutico. El psicólogo que no sabe lengua de señas le va a llegar el mensaje por la intérprete. Mucho se perderá en realidad. Por eso, importante el conocimiento de la lengua de señas, pero no solo de eso, sino también de la cultura, de la comunidad, de la identidad sorda. Ahora, en la parte derecha, hay que considerar que a pesar de que, bueno, aquí cuestionamos el déficit, la discapacidad, esto nos servirá para que el terapeuta, para que todos ustedes se ubiquen en uno o en otro lugar frente al sordo. Pero ahí afuera la realidad es completamente distinta. Las ideas preconcebidas que se manejan siguen siendo pues las de enfermedad, de diferencia, de inferioridad, del sordito, del mudito, de discapacitado auditivo o con capacidades especiales, etcétera, etcétera. Por ende, la persona sorda, sobre todo el niño sordo, llega al espacio terapéutico con el peso de todos estos términos, ¿ya? Entonces, el niño que tiene un defecto, como les pongo ahí, ¿no? Tiene un defecto que hace efecto, que termina haciendo algún efecto. Por eso es importante considerar, el último punto, cómo la discapacidad, cómo el déficit, cómo la sordera ha sido introducida casi a la fuerza a veces en el discurso de los padres, ¿sí? Que generalmente tienen la idea de que entonces tiene sordera, tiene que curarse,
Tiene que rehabilitarse, tiene que adaptarse, tiene que superar el problema, tiene que oír como el resto, tiene que comunicarse. Una serie de pedidos, de exigencias al niño que lo vuelven prácticamente un objeto, ¿no? Que en el caso de los sordos oralizados, por ejemplo, los que aprendieron a hablar, terminan simplemente repitiendo lo que el terapista del lenguaje les enseñó, pero no pueden utilizar esas palabras para poder hablar de sí mismos, ¿ya? Ese espacio que nosotros les brindamos a estas personas, como dice Manoni, como les pongo ahí, debe ser un medio donde nada en concreto les es pedido y que en ausencia de deseos del adulto, y yo pondría aquí que en ausencia de deseos del oyente, manifestará algo de los suyos. Listo, con esta idea los dejo y le doy paso a Don. Y luego volvemos para cualquier pregunta, cualquier comentario que tenga. Listo. Gracias, Raúl, por darme paso. Gracias a Belén por la interpretación. Ustedes tal vez podrán darse cuenta que hay algunas cosas que se repiten y se repiten justamente porque son importantes. Ya lo mencionó Vero Maldonado en la charla que dio en la mañana, que es la temática de los padres. Es una temática a la que hay que ponerle atención y es un poco lo que les quiero ir planteando en estos minutos, ¿sí? Entonces, primero para mí es importante plantear que no hay que meter en una misma bolsa a todas las llamadas discapacidades, ¿ya? Porque cada una tiene su particularidad y en el caso de la sordera la particularidad es la lengua, ¿ya? Y este no es un aspecto simple, porque este aspecto cuestiona toda la lógica tradicional del funcionamiento a través del auditivo. Entonces, esta es una lengua que viene acompañada de una cultura que implica volver todo visual. Entonces, hay un error frecuente que se suele cometer, que es decir lenguaje de señas, ¿ya? Entonces, desde la lingüística, a mí me gustaría hacer esa diferenciación. El lenguaje hace referencia a la capacidad de comunicar un mensaje, ¿ya? Dentro de esta rama entra el lenguaje corporal e incluso en la naturaleza, por ejemplo, los colores vivos de los animales, de las ranas en la Amazonía, las formas de las plantas, ¿sí? Que indican amenaza, comunican un mensaje. Los movimientos de las plumas de las aves, etc. En cambio, cuando se habla de lengua, implica una estructura gramatical, ¿ya? Implica que tiene leyes de funcionamiento y una serie de consensos sociales que son arbitrarios. O sea, eso quiere decir que ninguno de nosotros se cuestiona que por qué perro se dice de esa manera, ¿ya? No hay tampoco una razón no hay tampoco una razón etimológica para saber que perro se dice perro por tal razón, sino que son consensos arbitrarios. Entonces, eso implica que cada uno de nosotros reconocemos la palabra porque hemos consensuado que se llame de ese modo. Entonces, los estudios lingüísticos lo que han hecho es aportar a que la lengua de señas se reconozca como una lengua igual que las lenguas orales. Es equivalente a las lenguas orales porque tiene su propia gramática. Entonces, ¿eso qué implica? Que se reconoce a la lengua como una lengua, ¿sí? Y no como una serie de gestos aleatorios. Entonces, yo aquí planteé una pregunta que decía, ¿qué implica ser usuario de la lengua de señas? Y eso es justamente respetar la gramática. Entonces, por ejemplo, suele pasar que uno conoce el abecedario dactilológico, ¿ya? Y no por saber el abecedario significa, por ejemplo, que tenemos que deletrear todas las palabras del español. El abecedario es una pequeña parte de la lengua de señas
¿sí? Y no por saber el abecedario implica que conocemos la lengua. Entonces, para esto hay que conocer las características particulares de la gramática de la lengua de señas, y una de esas es la simultaneidad. ¿Ya? Quiero explicarles un poquito de esto. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando en español, movemos una serie de músculos de la boca y se hacen rápidamente, ¿sí? Se mueven una serie de músculos a alta velocidad, pero cuando se signa, se están moviendo muchos más músculos de los que se usan cuando hablamos oralmente. Entonces se están moviendo los hombros, los brazos, las manos, ¿sí? Eso implica que va a haber un uso más dilatado del tiempo para poder expresar la misma idea. Pero en la gramática de la lengua de señas se compensa este cambio de temporalidad con la simultaneidad, ¿sí? Entonces, como les decía, saber un poco de señas no significa ser usuario de la lengua, porque se puede cometer el error de hacer español signado, ¿ya? El español signado es signar o poner una seña a cada una de las palabras del español, y esa no es la lengua de señas. Entonces, por ejemplo, si es que yo quiero decir la frase, cuando llegues a mi casa, estaciónate al frente, yo no digo, cuando llegues a mi casa, estaciónate al frente, ¿ya? Lo que hago es decir, hacer la seña de casa, este es el clasificador de automóvil, ¿sí? Y hago así. No necesita nada más. Entonces, todas esas particularidades de la lengua son las que hay que ir aprendiendo, porque eso implica hacer visual la comunicación. ¿Bien? Entonces, aquí yo he planteado, bueno, algo que yo quiero profundizar, que también lo planteó Raúl, ¿sí? Que es la idea de pensar el papel del intérprete versus del terapeuta usuario de la lengua de señas, ¿ya? Entonces, como toda traducción de un idioma al otro, implica un esfuerzo por encontrar un equivalente semántico para el mensaje que se emite. Entonces, la presencia del intérprete en el espacio terapéutico es una opción completamente válida, ¿sí? Pero habrá que tomar en consideración todos los procesos que se juegan, por ejemplo, en la elección de palabras. ¿Ya? Porque no es lo mismo, por ejemplo, percatarse directamente de un lapsus de mano, ¿sí? Que en la lengua de señas yo he decidido denominarlo como homomorfía. Igual, por ejemplo, en las lenguas orales se cometen errores por homofonía, es decir, que una palabra se escucha similar a la otra, ¿ya? En el caso de la lengua de señas, también se cometen errores, pero me he podido percatar que son también por homomorfía. ¿Esto qué significa? Que es por la similitud de la forma, de la configuración de la mano, y también por la similitud del movimiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la seña de político puede cometerse un error sin darse cuenta y cambiarse por la seña de soltero. Es el mismo movimiento, pero cambia la configuración. Entonces, es diferente percatarse de esos pequeños errores durante el proceso terapéutico que percatarse, que tomar en consideración que hay un intérprete intermediario que transmite el mensaje. Por eso, si es que hay, como les decía, una opción completamente válida es que haya un intérprete en el espacio terapéutico, hay que tomar en consideración algunas cosas, ¿ya? Y es importante también buscar intérpretes con experiencia en el campo terapéutico. También, como decía Raúl, hay que pensar las implicaciones de la presencia de un tercero, y también algo muy importante que es la facilidad
la facilidad que hay de echarle la culpa al intérprete por el malentendido. Entonces, por cualquier malentendido que pueda haber entre paciente y terapeuta, es muy fácil echarle la responsabilidad del proceso terapéutico al intérprete cuando sabemos que hay una serie de cosas que se juegan en el espacio y una serie de resistencias por parte del paciente que se ven jugadas en el proceso. Entonces, por ejemplo, yo escuché de un colega alguna vez que decía que una persona sorda buscando un psicólogo o terapeuta encontró uno que le dio esta opción de aprender la lengua durante el proceso terapéutico mientras trabajaba con él. Entonces, esta persona que ofrecía aprender la lengua de señas con el paciente y mientras se desarrollaba la terapia, estaba dejando de lado algo muy importante que era el sufrimiento de esa persona que venía. ¿Sí? Entonces, con esto lo que les quiero plantear es que la falta de sensibilización es el mayor obstáculo que enfrenta a la persona sorda. Tener conocimiento de este campo le permite al terapeuta remitir al lugar correcto y también le permite no reforzar la culpa. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Como les perdón, Raulito, si quieres, pasa a la siguiente diapositiva. Ya. Es importante habilitar los espacios de atención en lengua de señas para las personas sordas, porque no hay. ¿Sí? Entonces, pensamos en esta posibilidad de terapeutas y analistas usuarios de la lengua de señas. ¿Sí? Pero además hay que tomar en consideración que en la comunidad sorda no está conformada solo por personas sordas, sino que también hay intérpretes, hay padres oyentes, ¿sí? Todas las personas que sean usuarios de la lengua son parte de la comunidad sorda. Y dentro de este grupo hay unos miembros muy importantes que son los padres oyentes. Entonces, hay una situación muy particular que es que la mayoría de padres con hijos sordos son oyentes. El 90% de los padres con hijos sordos son oyentes y esto implica que ese niño sordo nace en un contexto en el que no se conoce la lengua de señas y tampoco se está necesariamente sensibilizado con la temática de la sordera. Entonces, este lugar de acompañamiento que no hay para los padres, ¿sí? También puede ser militante porque hay dos lugares que reciben a los padres cuando se enteran de la sordera. Uno es el campo médico, que lo que realiza es el diagnóstico y dice, puede remitir a terapia de lenguaje y audífonos, ¿ya? Y otro es el campo de la comunidad sorda, ¿ya? Que te habla sobre la lengua de señas. Entonces, ¿qué es lo que les pasa a los padres cuando nace su hijo y de repente el médico les dice, su hijo no va a hablar nunca y la única solución es que use audífono, vaya a la terapia de lenguaje y que no aprenda a mover las manos? Eso es lo que les dice. ¿Ya? Pasa el tiempo, el niño asiste a terapia de lenguaje, cumple con todas estas sugerencias médicas y normalmente aprenden lengua de señas cuando son adolescentes o cuando son ya adultos. Entonces hay un proceso en el que los padres no les ofrecen la lengua de señas a sus hijos, ¿ya? Y cuando ya llegan a la adolescencia, lo que el reclamo que viene, digamos, de parte de la comunidad que usa la lengua de señas es que ¿por qué no le enseñó la lengua? ¿Sí? Entonces, con eso me refiero a un lugar de acompañamiento no militante, porque implica no reforzar la culpa
¿sí? Por un lado, los médicos dirán que el mejor tratamiento es el audífono y la terapia del lenguaje, y por otro lado, habrá otra parte que empuje diciendo que la lengua de señas es lo más importante, pero aquí hay algo que se está perdiendo, que es justamente el lugar que están ocupando los padres dentro de este proceso y el dolor que ellos pueden llegar a sentir. Entonces, para eso les decía, es importante habilitar los espacios de atención directa para las personas sordas en lengua de señas, pero también es importante ocuparnos de estos campos. Entonces, con esto yo quiero diferenciar entre dos conceptos importantes, que son entre la medicina y la medicalización. Por un lado, la medicina se hace cargo de la revisión corporal, ¿sí? Pero la medicalización significa otra cosa, ¿ya? La medicalización tiene un efecto discriminatorio para la persona sorda, porque lo que hace es convertir situaciones de la vida cotidiana en cuadros patológicos. Entonces, algo que no se conoce, como les decía, la lengua de señas es algo que cuestiona todo el funcionamiento tradicional auditivo, se pretende curar para que funcione como el resto. Entonces, esta postura de discriminación, ¿sí?, puede estar presente o no en quienes hayan recibido formación médica, pero sobre todo puede estar presente en cualquier persona que conciba a la sordera como una enfermedad y que guarde las expectativas de que los sordos se conviertan en oyentes, ¿ya? Entonces, asumir esta postura trae generalmente un efecto inmediato de prohibición y resistencia al uso de la lengua de señas. Incluso en los casos en los que, por ejemplo, en la sordera profunda, el uso de la lengua oral es visiblemente dificultosa para la libre expresión y desenvolvimiento de la persona sorda, haciendo que se realice un sobreesfuerzo para movilizarse en su diario vivir. Entonces, todo lo que implica ampliar el campo social, aprender conceptos nuevos, ponerlos a prueba, jugar con las palabras, hacer chistes, todo lo que implica la infancia y la cotidianidad, ¿sí?, está saturado porque a cambio reciben terapias de repetición de palabras, las cuales muy pocas podrán, llegan a repetir, ¿sí?, a pronunciar. Otras también llegan a pronunciar, pero sin saber el significado, ¿ya? Y esto es importante porque bajo una mirada patologizante es difícil que pueda reconocerse la subjetividad. Normalmente se hacen listas y generalizaciones sobre el sordo, donde comienzan a decir que todo lo que le pasa al sordo es porque es sordo. Entonces, si se pone triste, si hace una rabieta, si llora, si entiende, si no entiende, es porque es sordo. Eso suelen decir. Entonces, también se dice abiertamente que los sordos son de cierta forma específica. Por ejemplo, que son concretos, que son agresivos, ¿sí? Se hacen una serie de listas entonces, que implican una mirada desde el exterior, ¿sí?, y una mirada patologizante. Se deja de lado todo el componente individual de esa persona. Y esto es algo en el que pueden llegar a caer muchas personas, porque como dije, esto no es propio de los médicos, sino que cualquier persona puede tomar esa postura frente a la sordera, incluso los psicólogos. Entonces, ¿qué pasa con estos padres? ¿Ya? Al ser esta postura medicalizante una postura que prime en el campo social, los padres se encuentran expuestos a estas propuestas de rehabilitación. Pero sin embargo, no todos los padres se adhieren a este modo de concebir la sordera,
y ahí hay que preguntarse por qué. ¿Ya? Aunque se encuentren expuestos a él, cada uno significa la presencia de la sordera en función de sus propias marcas, en función de su historia particular. Entonces, mi investigación comenzó porque yo pude percatarme de lo difícil que es para muchos padres oyentes incorporar la lengua de señas en sus vidas y en las vidas de sus hijos sordos. Y también para preguntarme qué pasa con esos hijos sordos que han pasado por un proceso rehabilitatorio y adquieren la lengua de señas cuando son adolescentes o incluso adultos. Entonces, desde el psicoanálisis, desde el cual yo planteé mi investigación, se habla de introducción al campo del lenguaje. Esto implica que las funciones que tiene el lenguaje no se restringen a una capacidad comunicativa. Su función no se limita a la expresión y recepción de ideas y pensamientos, sino que la lengua y el lenguaje configuran la constitución del aparato psíquico que hace que el sujeto se vincule afectivamente con un otro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Cuando un bebé nace, siempre requiere del cuidado de un otro que sea capaz de hacerle un lugar y tejer a su alrededor una serie de lazos afectivos. ¿Ya? Esto es independientemente si estos se encuentran centrados o no en la presencia de la sordera. Es decir, que el campo del lenguaje siempre tendrá una función vincular y simbólica. Entonces, desde el psicoanálisis se plantea a ese bebé que aún no habla y que todavía no se sabe si escucha o no, como un sujeto hablado. Esto quiere decir que ambos padres, desde antes del nacimiento, ya han creado un saber imaginario sobre el vínculo con su hijo. Eso quiere decir que trabajan con una hipótesis desde la cual se acercan, ¿sí?, al cuerpo de ese niño. ¿Ya? Este saber sobre la paternidad no le ha sido dado como un conocimiento técnico sobre cómo ser padre o madre, sino que surge de las propias relaciones vinculares y afectivas que han tenido. Entonces, ambos padres usan ese saber para encontrarse con su hijo. Y este bebé, como les decía, que en primera instancia es incapaz de hablar, no hay manera de verificar qué es lo que está pidiendo cuando llora, si lo que pide es el pecho o si lo que produce su llanto es una corriente de frío. La madre lo que hace es intuir mediante gestos qué le falta a su hijo y se lo ofrece. Entonces, a partir de esto, se arma una referencia. Creo que pasó un problema con el intérprete. Sí te veo bien. Gracias. Entonces, como les iba diciendo, a partir de aquí se arma una referencia y una serie de opciones sobre qué es lo que le gusta, qué es lo que siente ese bebé, qué es lo que ama. Y abre un sinfín de posibilidades porque no hay una respuesta cerrada sobre eso que necesita, porque puede en realidad ser cualquier cosa. Por la respuesta que le pueda dar la madre lo hace a partir de su intuición. Y las respuestas que pueda dar a partir de su historia y de cómo concibe el mundo. Entonces, cuando la madre le da un sentido a los gestos del bebé, ahí ya hay introducción al lenguaje. Y no necesariamente todavía a la lengua en tanto idioma. Entonces, como pueden ver, esta función no se inhabilita con la presencia de la sordera. Se escucha o no la introducción a este campo del lenguaje, no depende de lo auditivo. Entonces, antes del diagnóstico, este proceso surge con naturalidad, ¿sí? Y hasta ese entonces, hasta antes del diagnóstico, la madre continúa con este proceso sin problema
porque le aduce a ese bebé un saber decir sobre lo que le pasa. Es decir, que le supone la capacidad de dar una respuesta propia y asume a su vez que el bebé comprende lo que se le quiere preguntar. Entonces, al momento de detección de la sordera, puede ser un momento angustiante que puede poner en pausa ese saber de los padres, que ponen en juego en la interacción con su hijo. Entonces, aquí aparece recurrentemente un fantasma frente al cual los padres se inhiben, en el que surge un nuevo decir que usualmente toma la frase de ¿para qué le voy a decir si no escucha? Bien. Creo que se me está acabando el tiempo, entonces voy a resumir lo más que pueda para dejar espacio a las preguntas. Dominic, sí, estamos ahorita contando con 5 minutos máximo más como Ya. para preguntas, entonces no sé si es que tal vez podríamos ya dar paso. Ok. Solo termino con una idea. Unos minutos. ¿Sí? Entonces, todo esto que les menciono es importante porque hay una serie de cosas que se juegan en este proceso que no hay que dejar de lado. Hay un sufrimiento que no se está escuchando, que es el de los padres, y que produce repercusiones en la vida de sus hijos, porque no hay un lugar que acoja este dolor, ¿ya? Justamente porque no hay terapeutas sensibilizados sobre la problemática, que como les decía, pueden llegar a producir un refuerzo de la culpa en los padres. Entonces, con todo esto que les intenté transmitir, lo que les quiero un poco comentar es que es importante ubicar a esa persona que viene al espacio, a ese sujeto sordo, como una persona que tiene una historia particular que contar y que puede comunicar a través de la lengua, justamente para ubicarlo como un hablante, capaz de decir sobre su historia y sobre lo que le pasa. Ahora sí, podemos seguir con las preguntas. Una disculpa por el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros ponentes y igualmente a nuestro intérprete. Pues bien, ahora daremos paso primeramente a Anita Villavicencio. Ya está levantando la mano, así que por favor te cedemos la palabra. Anita, ya puedes desilenciarte, creo. Bueno, en lo que logramos activar el micrófono, Jos, podemos continuar con la siguiente. Claro que sí. Bueno, tenemos en la sección de preguntas, primero de un espectador anónimo. ¿Qué recomendaciones podría dar a la FENASEC para que verdaderamente trabaje con los sordos, pero donde se incluyan a cocleares e hipoacúsicos porque los tienen segregados? Ok, a ver, una respuesta breve, luego le damos paso igual a Don. Primero, hay que caer en cuenta que la FENASEC es la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador. ¿Ya? Por ende, habría que cuestionarles a ellos qué significa persona sorda, ¿ya? Para ellos, no para quienes están en esos lugares de representación. ¿Por qué? Porque ahí hay un malentendido y es más de tipo socioantropológico, ¿ya? Porque se tiende mucho a limitar el término de persona sorda a aquel que tiene identidad sorda, ya que es un concepto igual sumamente difícil de determinar. O esta diferenciación que en realidad la hizo un oyente, pero lo tomaron ellos de decir persona sorda con mayúscula y sorda con minúscula. Sorda con mayúscula el que tiene identidad sorda. Entonces, lo mismo que decía Domi con este asunto de la militancia y de querer jalar para el uno, para el otro lado, sea para la parte médica o para la parte de la lengua de señas,
Es importante por ahí justamente tener estos espacios, como le decía, donde ambas cosas caigan, donde ambos significantes caigan. O sea, que tanto el déficit, la discapacidad, como la identidad se caigan. Para que ahí surja algún sujeto sordo. ¿Por qué? Porque el sujeto sordo, antes de ser sordo, es sujeto, más bien, la persona sorda, antes de ser sorda, es persona. Eso es a lo que tiene que llegar, a la que tendríamos que llegar con las personas que están en representación de esa comunidad sorda, que termina siendo representación de la persona sorda asignante. No sé si quieres igual acotar algo, Don. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de un espectador anónimo igualmente. ¿Qué hacer para que las personas sordas se animen a usar los servicios del psicólogo clínico? Bueno, para responder esta pregunta es importante hacer difusión porque la comunidad sorda es una comunidad que históricamente ha sido discriminada y que no tiene acceso a toda la información. Entonces, para animar a que participen de los espacios terapéuticos y entiendan cuál es la funcionalidad, simplemente hay que explicarles, ¿sí? Hay que difundir la información, hay que dar talleres, enseñar sobre las temáticas que se trabajan en el espacio terapéutico, las diferentes ramas de la psicología. Entonces, es simplemente informar, para mi parecer. Sí, justamente de la misma manera que se haría con un oyente. ¿Cómo logramos que los oyentes lleguen a psicología? Sensibilizando y haciendo entender que no es un espacio de la misma manera que funciona un médico. Es lo primero que me pasó con las personas sordas con las que atendí. Pensaban que era lo mismo que ir a una consulta que iba a durar pues 15 minutos, tiene tal cosa, entonces haga esto y se acabó. Entonces empieza primero por la sensibilización, ¿no? Por la capacitación, podría decirse, a la comunidad sorda de qué implica ir al psicólogo. Eso. Perfecto, muchísimas gracias. También quisiera añadir que es importante habilitar los espacios, ¿no? Porque no hay muchos lugares que brinden servicio de atención en lengua de señas, o como les decía, muchos lugares que trabajen directamente con los padres, porque trabajar con estos padres implica también vincularlos a la comunidad sorda, para que ellos puedan resignificar la perspectiva que han tenido sobre la presencia de la sordera, que puedan incorporar la lengua de señas en sus vidas y en las vidas de sus hijos. Entonces, también habilitar estos espacios especializados y ofrecer más que nada lugares que estén sensibilizados con la temática. Perfecto, muchísimas gracias. El siguiente igualmente es de un espectador anónimo. ¿Qué tan factible es el implante coclear para un niño sordo? Ahí sí nos metemos en un diálogo y en un debate que podríamos irnos todo el día, todo el mes, pero habría primero que preguntarle, ¿no?, a esa persona qué significa factible para ella o para él, para quien haya hecho. Siempre hay esta pelea, ¿no? Como igual, como decía Domi, esto de la militancia, si es que solo es el implante o si es que será la lengua de señas y solo alguna de las dos es la respuesta última y la más adecuada. No, siempre todo tiene que ser en conjunción. Ahora hablamos de un modelo bilingüe bicultural en cuanto a educación. ¿Qué significa esto? Que el niño pueda acceder primero a una lengua base que esté adecuada a sus condiciones, que se está diciendo por el momento que sea la lengua de señas, y que sobre ella, sobre esa base fuerte, se implante se implante justo con esta palabra, el lenguaje, la lengua oral, el español escrito, el español más de forma escrita, pero siempre es necesario tener una base fuerte. Nosotros no podríamos aprender inglés sin tener el español fuerte. Lo mismo pasa con la lengua de señas. Ahora, en el asunto del implante coclear, ya no es tanto un asunto de si sirve o no sirve, sino toda la problemática que hay detrás. La operación es muy costosa, mantener el aparato es muy costoso, la operación es riesgosa y a los padres generalmente no se les da esa información. Se les dice, póngale el implante y se va a curar.
pero no reciben toda esta otra información, que van a tener que hacer toda una terapia del lenguaje, que es posible que hable, pero que solo repita, que es posible que adquiera, que no adquiera, que aprende. Todo eso es una temática para otra ponencia completamente diferente. Don. Sí, yo creo que esto es algo muy importante porque lo que suele ocurrir es que el campo médico no está sensibilizado. El campo médico no conoce la temática de la sordera y tampoco maneja los conceptos necesarios para comprender la importancia del lenguaje en la formación del niño, ¿ya? Entonces yo siempre digo que necesitamos médicos aliados que hagan un buen diagnóstico, porque se tiene que dar la información completa. Eso es algo que demandan los padres, de que se les explique. Una persona sorda no deja de ser sorda por usar audífonos y no deja de ser sorda por usar un implante coclear. Se quita el audífono y deja de escuchar, ¿sí? Incluso, ya operado, puesto el implante, después de la operación hay que tomar en cuenta que no se sabe con claridad qué sonidos se perciben, qué frecuencias de sonido se perciben. Y después de la operación hay que recibir un proceso que es largo y que requiere bastante esfuerzo de terapia de reconocimiento auditivo. Porque, por ejemplo, si uno de nosotros, cualquiera de nosotros quedara sordo mañana, ¿sí? Tal vez pasemos 1 año o 2 pudiendo apoyarnos en la lectura labial, ¿sí? Haciendo el esfuerzo de reconocer las palabras de ese modo, pero poco a poco, al momento de no utilizarlo, vamos a dejar de reconocer ciertos sonidos. Entonces, las personas ensordecidas, que así se llama cuando una persona ha perdido el oído ya después de haber adquirido la lengua oral, ¿sí? También se olvidan de qué significa ese sonido. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, un niño que ha nacido sordo y que nunca ha escuchado los sonidos, no puede asociar el sonido con la palabra. Entonces, no los identifica. Por eso se dan esas terapias de reconocimiento auditivo y aún así no es seguro que esto sea efectivo. O sea, una persona sorda con implante, con audífono, nunca va a hablar exactamente de la misma forma que una persona que es oyente. Esos son recursos de apoyo, el implante y los audífonos. Son apoyos y yo decía que necesitamos médicos aliados porque se tiene que hacer un buen diagnóstico. Hay personas hipoacústicas que pueden apoyarse en el audífono, ¿sí? El problema es cuando a las personas sordas profundas lo que les dicen es que se pueden solucionar, que se pueden curar usando un audífono. Entonces hay que conocer toda la temática, hay que reconocer la problemática y los médicos tienen que estar sensibilizados. Nosotros también. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería el perfil de un psicólogo clínico para atender a un sordo signante para alcanzar a captar el lapsus de mano que mencionaste? Lo que les decía es básicamente ser usuario de la lengua, o sea, estar metido en la comunidad sorda, porque solo ahí uno puede comprender de qué modo se hace, o sea, toma prioridad lo visual, ¿sí? Si yo aprendo lengua de señas, no aprendo lengua de señas para conversar con un oyente. Eso no tiene mucho sentido. Yo aprendo lengua de señas para comunicarme con una persona sorda porque quiero hacer la adaptación justa para que me entienda, ¿sí? Entonces, teniendo el conocimiento de la lengua, un conocimiento profundo de la gramática, un buen uso de la gramática, de la lengua de señas, se pueden percibir. Uno cuando ya va haciendo uso de la lengua con el tiempo, se da cuenta que un gesto, un ligero movimiento dice muchas cosas. Y cuando una persona signa, no solo se le presta atención a las manos, ¿sí? Sino que también hay
muchas cosas que cambian el sentido del mensaje. Entonces, como yo les ponía este ejemplo de político y soltero, es un pequeño acto fallido, pero cambian muchísimas cosas, porque puede ser, como les decía, el movimiento, la forma de la mano, ¿sí? Es muy fácil equivocarse, por ejemplo, con esta seña, decir temprano y desnudo, ¿ya? Es un ligero movimiento el que cambia. Entonces, para percatarse de esos lapsus, lo que hay que hacer es, no se dice escuchar, ¿no? Porque escuchar implica sonido, ¿sí? La adaptación en lengua de señas es acá, como percibir, ¿sí? Atender a esa persona sorda que viene a comunicar, que está hablando con sus manos, para ver qué de ese discurso que está transmitiendo se le escapa. Ese es el error, el acto fallido que se puede rescatar. Perfecto, muchas gracias. Y nuestra última pregunta es de Daniela Bermeo. Nos dice, convivo con una persona con pérdida de audición. ¿Cómo puedo ayudarle? Eso sí ya dependería, tendríamos que preguntarle qué significa ayudarle, ¿no? ¿En qué quisiera ayudarle? Tal vez lo primero que podría recomendarle es preguntarle a esa persona sorda si en realidad quiere que le ayudemos o no, en qué necesita ayuda o no. Quién sabe, ella se siente toda una persona independiente, completamente distinta. Entonces, primero ayudémonos a nosotros mismos. Esa sería la mejor recomendación. Si nosotros nos preocupamos por esta persona sorda, preguntémonos, reflexionemos si esta persona, entre comillas, con discapacidad que tengo al frente, yo quiero ayudarla porque me da lástima, porque, porque siento compasión por ella. Si es que es por ahí la entrada, me parece que no es no es el lugar la ayuda. Entonces, hay que colocarse en otro lugar distinto de la compasión para poder empezar a escuchar. Ahí sí, lo que esa persona con discapacidad dice que necesita o qué ayuda necesita, ¿sí? Como yo les decía, siempre ha sido el oyente el que está ahí para decir lo que necesita el sordo. Ese es el principal problema. A eso es lo que hay que enfrentarnos, no empezar a suponer, peor aún porque somos profesionales, de empezar a suponer qué es lo que se necesita el sordo, sino escuchar nada más. En este caso, como dice Domino, escuchar qué es lo que necesita el sordo, qué es lo que necesita la persona sorda. Dom. Yo quisiera acotar también, también no sé en qué sentido te referías a ayudar, pero yo creo que es importante vincularte con esa persona que vive contigo y no aislarle, ¿sí? Porque suele pasar eso, que la persona sorda, no sé si la persona sorda que convive en tu casa sepa lengua de señas. No sé si ella convive solo con la comunidad de sordos signantes y no interactúa con las personas de su familia, que eso es algo que es muy frecuente. O si es que esa persona todavía no conoce la lengua de señas, no sé de qué modo, cuál es el contexto, ¿ya? Pero es importante no aislarle en el sentido de vincularle con tu vida, igual que harías con un familiar. Entonces, cuando no hay una lengua en común con la que se pueda transmitir todos los deseos, lo que le duele a la persona sorda, lo que quiere, lo que no quiere, si quiere estar aislado o no, todo eso solo te puede contar esa persona que vive contigo. Y para que te pueda contar necesitas establecer un modo de comunicarte con esa persona. Si todavía no lo es la lengua de señas, poco a poco pueden ir encontrando un modo hasta que puedan acceder a la lengua de señas con la gramática que les permita tener una comprensión más clara de lo que quieren decir. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias. Y finalmente, ahora sí, una última pregunta. Para mí, me supieron decir que ellos se vuelven vagos para hablar. ¿Qué tan cierto es? A ver, esa es una de las generalizaciones que yo les hablaba hace un rato. Sacar como una serie de características del sordo,
que cuando aprende lengua de señas se vuelve vago para hablar. Eso es algo que se suele decir, ¿ya? Entonces, esta postura medicalizante que yo les planteaba implica que las sugerencias van en torno a que el único modo de funcionar es oyendo. Entonces, como solo se puede escuchar, solo se puede vivir a través de lo auditivo, las otras formas de comunicación, que en este caso son visogestuales, se rechazan, ¿ya? Entonces, las sugerencias de una persona que va al médico y le dicen que use audífono, que vaya a terapia de lenguaje, también es que se prohíba el uso de la lengua de señas. ¿Por qué dicen esto? ¿Ya? Justamente porque la lengua de señas es una lengua ampliamente perceptible para el sordo, ¿ya? No tiene barreras de percepción, ¿sí? Y cuando una persona sorda tiene o comienza a querer usar una lengua de señas, obviamente se le hace más cómodo, ¿sí? Si yo con una lengua puedo expresar todo lo que quiero decir y con esta otra tengo que hacer un esfuerzo muy significativo, ¿por qué? O sea, ¿por qué me voy a quedar con esta? Entonces, yo aquí les quería plantear algo muy importante, que es el tema de los ideales, porque se espera en el contexto familiar oyente, cuando no se está sensibilizado con la temática y cuando existe esta problemática de aceptación de la sordera. Los emblemas que se reconocen frente a la persona sorda es qué lindo como habla, o qué lindo que dijo unas palabritas y cosas así. Y se deja de lado la subjetividad, ¿ya? Es lo que yo un poco les quería plantear con lo que estaba diciendo. Se deja de lado la subjetividad y lo que deja de importar es qué dice la persona, sino el modo en que lo dice. Entonces, que hable. Si no lo dice hablando, entonces no está diciendo, y no es así. Entonces, a lo que se tiene que dar prioridad es que la persona pueda decir, ¿ya? Raúl, creo que quiere acotar. Nada más mencionar que en este mismo momento, cuando Domi dice que no se le toma en cuenta, digamos, a la subjetividad, también está respondiendo unas dos preguntas que estoy viendo por ahí de Sebastián, que nos dice cómo llegarían los padres no oyentes de niños sordos a la lengua de señas, y también de una persona que dice que tiene una hija hipoacúsica, que tiene el implante y que está empezando a querer hablar, pero que aprende ya lengua de señas, o que quiere que aprenda lengua de señas. Lo mismo ahí para las dos preguntas. Primero, detener a cuestionarse. ¿Para qué queremos que hable? ¿Simplemente queremos que repita las palabras y nada más? Es diferente plantearle un idioma simplemente para eso, para que parezca un oyente y ya, o le queremos dar una serie de herramientas lingüísticas en este caso para que pueda hablar de sí mismo, para que pueda generar, para que pueda ver ahí algo de subjetividad. Las dos entradas son completamente distintas, creo yo. Ahí estaría esa fase temprana o esa fase desde la edad temprana que nos dice Sebastián. Plantearles a los padres para qué quieren que su hijo hable. En realidad yo suelo hacer esto también con los papás de niños solos. Bueno, ¿quiere que hable? ¿Para qué quiere que hable? Y entonces les pregunto, ¿será que quiere que hable o será que quiere simplemente que se exprese, que diga algo de sí mismo? Gracias, Jocelyn. Igual para todos los que les quedaron dudas, siempre estamos abiertos, Domi y yo, a cualquiera de sus dudas fuera de este espacio. Estamos abiertos y abiertos, entonces estamos prestos a responder cualquiera de sus dudas. Bueno, muchas gracias Dominic, Raúl y también Belén por su intervención y su ayuda. Damos por terminado nuestra ponencia y les invitamos a todos a que continúen con el taller de lengua de señas. Muchas gracias una vez más y hasta una próxima oportunidad.